Hola a todos, ¿cómo están? Eh, Saludos a los colegas que están sintonizando el canal de YouTube. Eh, Saludo a Fede, hola Fede, Seba, ¿cómo andan? Lucas, Seba. Buenos días, ¿cómo están? Buenos días. Bueno, acá estamos los tres, una reunión más de las que tenemos siempre, como para hablar de algunas temáticas que nos suelen interesar bastante. Y en este caso en puntual vamos a hablar sobre la kinesiofobia y sobre la mirada transdisciplinaria que tenemos con nuestro grupo de trabajo, junto a Fede, y qué herramientas y qué recursos podemos tener los profesionales de la salud eh, para abordar esta temática que es, entre otras cosas, miedo al movimiento. Ahora lo vamos a abordar bien. Pero una pregunta que le quiero ir dejando a los colegas que están sintonizando el canal, que es ¿a quién le corresponde tratar este tipo de fobias? ¿Sí? Esa es una de las preguntas que nos hacemos. ¿Le corresponde al psicólogo? ¿Le corresponde al kinesiólogo o al fisioterapeuta? ¿Al entrenador? Bueno, esa va a ser una de las cosas que vamos a ir abordando en este conversatorio. Vamos a mostrarles un poco de las clases que venimos trabajando. Así que Fede y Seba, si se quieren presentar un poquito más para los profesionales y comenzamos con la presentación. Bueno, me arranco si querés, Lucas. Soy Dale. psicólogo, sí, es verdad. Esta pregunta tuya es muy importante, sobre todo para entender qué hace un profe de educación física, un kinesiólogo y un psicólogo hablando un domingo a las 11 de la mañana. ¿Qué es lo que nos une? Y es verdad, un poco nos une la nebulosa que hay detrás de este tipo de cuadro clínico y cómo abordarlo, obviamente. Ujú. Bien. Sí, me sumo a ustedes y pensar también desde el lugar de el entrenador, el readaptador, en el caso de que sea una lesión musculoesquelética la que genera este fenómeno que estamos mirando un poco transdisciplinarmente y hasta dónde podemos tener también esta posibilidad profesional de incumbencia, ¿no? Hasta dónde esos límites se pueden acercar, hasta dónde esos límites se pueden traspasar un poco, porque en definitiva estamos hablando de una cuestión estricta de movimiento y de ese miedo generado, ¿no? Ujú, tal cual. Así que bueno, si les parece, vamos a empezar con la presentación que tenemos preparada, como para hacerlo un poco más gráfico a todo esto que venimos comentando. Avísenme si se ven bien, Seba, Sí, y se ve, agrándalo, ahí está. perfecto. Bueno, vamos a comenzar, como decíamos, con la primera pregunta inicial, ¿qué es la kinesiofobia? Básicamente, los autores, sobre todo Miller, cuando comenzó a principios del siglo, a fines del siglo pasado, década del 90, define la kinesiofobia como una fobia, como miedo al movimiento, ¿sí? Pero también hay ciertas discusiones, porque algunos autores lo definen como miedo al movimiento, otros autores lo definen como miedo a volver a lesionarse o miedo al dolor. Eh, la verdad que esta terminología todavía está en discusión y está en construcción, que es un poco también lo que traemos al conversatorio, que es definir qué es la kinesiofobia. Particularmente con nuestro equipo de trabajo pensamos, díganme, Fede, Seba, también acoten lo que les parezca que es, o por lo menos como lo veo yo como fisioterapeuta, como kinesiólogo, es ese miedo, esa evitación que tiene una persona a una tarea en concreta, a una situación concreta, ¿sí? Hablamos de tareas motoras, que no necesariamente involucra al movimiento en sí, sino que según algunos estudios ya podemos ver que todos los mecanismos neuronales que están implicados, como las redes motoras y las redes emocionales, eh, cambian su actividad solamente con la persona cuando tiene que mirar a otra persona haciendo ese movimiento o esa tarea motora que quiere evitar, o si se lo hacemos imaginar. Así que no solamente está implicando el movimiento en sí, sino también todos los procesos que hay a nivel neuronal cuando están involucrados en estas tareas.
vamos a ir abordando también la perspectiva de Seba, de Fede. No sé si quieren agregar algo más a esta breve definición que podemos desarrollarla mucho más y lo vamos a ir haciendo. Quedó clarísimo, Lucas, y ni hablar este fenómeno tan complejo para abordar también, porque cuando hablamos del plano de la imaginación, y vuelvo un poco a tu pregunta, el área de la imaginación, o ni hablar el área de la imaginación motora, ¿a quién le corresponde, digamos? Nuevamente, esto de las disciplinas, trabajar con la imaginación del paciente, tarea que los psicólogos más de corte cognitivo-conductual, como yo, hacemos diariamente en nuestra práctica, o sea que la imaginación de un movimiento es un abordaje del psicólogo, nuevamente, esa pregunta. Y después cuando empezás a hablar esto del miedo, que es súper, pienso que es súper interesante la idea de hacia dónde está puesto el miedo, digamos. Por eso la kinesiofobia también puede incluir otros tipos de kinesiofobia, digamos. Da la impresión de que es un cuadro general que va a ir como volviéndose más específico y es verdad que va a rozar otros límites diagnósticos, ¿sí? Ahí nuevamente hay que repensar bastante el área de la kinesiofobia, ni hablar. Tal cual. Y esto también un poco, Fede, con lo que decís, empezar a pensar en la kinesiofobia no solamente como miedo en relación al dolor, a volver a sentir dolor, sino como decís, con otros cuadros clínicos, como por ejemplo en las lesiones deportivas, que nos dedicamos los tres bastante, ¿no? Las evitaciones que tienen los deportistas muchas veces y cómo los mecanismos neuronales, por lo menos en lo que a mí me gusta estudiar mucho eso, también se ve reflejado. Personas con alteraciones vestibulares, personas con trastornos neurológicos, incluso con, bueno, algunas cuestiones también más de la salud mental, como dice Fede, se empieza como a entremezclar ahí y los límites ya no son tan precisos como marcan a veces las incumbencias. Y para eso, Fede, ¿qué te parece que abordemos esto que está bastante ligado a lo que es el desarrollo de la kinesiofobia, ¿no? Claro, claro. No sé, Seba, si después quiere dar su aporte, pero ayer lo escuchaba y él hablaba de la transdisciplina. Bueno, vos también, Lucas. Que, Ujú. digamos, no para contar el final del cuento, pero me da la impresión de que va por acá la cosa, digamos. Si el abordaje es tan difuso, digamos, en relación a quién aborda al paciente, una de las respuestas puede ser la transdisciplina. Seba, perdona que te Sí, volví a sí. convocar por... Sin duda, sin duda. Me parece que es un fenómeno que está más cercano a cualquiera de nosotros en nuestras áreas específicas de lo que pensamos. Creo que nos encontramos diariamente con este fenómeno. En el caso también lo pensaba Fede, que vos lo has estudiado mucho, el caso del sedentarismo, cómo se va recortando esa Claro, posibilidad de movimiento y cómo restringe las posibilidades del movimiento habitual de la persona. No solo como puede surgir luego de una operación, este miedo al movimiento, luego una lesión, como decía Luca, un trastorno vestibular o alguna condición más del lado de lo psicológico, de lo conductual, sino un incremento del sedentarismo, un ganar terreno del sedentarismo que va restringiendo las capacidades motrices y cómo se puede ir afectando esto ante un cuadro, por ejemplo, de estrés, ¿no? Un Ujú. cuadro que va ahí concomitante, juntito con la condición del sedentarismo, que lo va generando a nivel psicológico y biológico la misma condición de empezar a restringir los movimientos y cómo se empiezan a hacer más notorias estas posibilidades o esta condición de evitación del movimiento. exactamente. Ujú. Exactamente. Y claro, detrás de todo este proceso está la mente, sería. Y está también la mente cuando en algún punto eh, el proceso que genera como una especie yo les diría, de discapacidad. Vamos a pensarlo en estos términos. ¿Cómo pensar de una manera en particular cómo gestar un movimiento? ¿Qué es lo que puede llegar a pasar si uno hace un mal movimiento? Hablo del lado del Ujú. paciente. Imaginarse, verse a sí mismo ya entrando en un sanatorio para una operación. Toda una serie de procesos mentales bien catastróficos. De ahí viene la denominación esta que me decía que hablemos un poco, Lucas, acerca de un estilo de pensamiento. ¿Cuál es el estilo de pensamiento más característico de los pacientes que tienen este tipo de fobias? Es esto, es catastrofizar, digamos. Es como una Ujú. especie
de recorrido mental que hace el paciente que lo va situando en diferentes escenarios y la mayoría de los escenarios que imaginan son catastróficos. Eso, ustedes ya lo saben más que nosotros, en este caso que los psicólogos, como bien decía Lucas también, genera un cambio neuronal, digamos, todas estas escenas catastróficas que el paciente está viendo, y es que termina en algún punto impactando en lo motor, donde el paciente evidentemente encuentra como recurso no hacer nada. Claro, sí, sí, tal cual. Y ahora vamos a ver la parte biológica, les vamos a mostrar a los colegas que están viendo algunas tractografías y cómo se conecta este sistema límbico con las redes motoras y pasa esto, ¿no? Y está bueno, me parece que hay que recalcar que el profesional tiene herramientas para evaluar estos estilos de pensamientos, para trabajar con esto, valorarlos y así incluirlos dentro del proceso de recuperación, porque si no abordamos este aspecto, probablemente la recuperación no sea total o completa o lo más adaptable posible a la situación de la persona. Y en relación a esto también, ¿no? Seba, con lo que dice Fede, eh, un movimiento en situación, ya hay toda una cuestión mental que nos está enmarcando una situación de vigilancia que atemoriza al paciente, ¿no? Y cómo incluimos esto en el proceso de recuperación y de readaptación física. Exactamente, no solo esto que venía diciendo Fede de este pensamiento temeroso, negativo hacia la posibilidad de movimiento, sino ese cuerpo en un entorno determinado. Esto creo que enmarca la idea de situación. Ya no pensamos un movimiento en sí como generado por cierta activación cortical, sino un movimiento con un cuerpo en situación. Y ahí es donde la cosa se complejiza y se amplía, ¿no? Me parece que esta evitación del movimiento tiene una consecuencia casi natural dentro de lo que podemos entender como fobia, que es un poco más el terreno de la psicología, pero tiene una cuestión muy particular que es la generalización de la cuestión. O sea, se puede ir complicando el cuadro si no es bien abordado, si no es abordado tempranamente, porque esta restricción del movimiento se empieza a generalizar a otras situaciones. Ahí salimos de la idea del movimiento en sí. Ahí transferimos un poco este fenómeno del cual va situando este miedo, que no solo es mental, sino que es corporal, digamos, de alguna manera, que pensarlo como la misma cuestión, y cómo eso se paralelo, va digamos. Exactamente, es paralelo, y a mí este fenómeno de la generalización de este temor, de que empieza a ganar terreno y cada vez temo a más cosas que tienen que relaciona al movimiento con ciertas situaciones y empieza a restringirse, no solo a recortarse, sino a ir en detrimento de esas posibilidades, ¿no? Y a generar una verdadera condición de inhibición de la acción. La inhibición de la acción es un fenómeno muy estudiado por la psicobiología, además, y que nosotros lo abordamos también desde ahí. Hay una inhibición de la acción y todo el marco estresante que genera este recorte de movimiento, no solo por el hecho de moverse en sí, sino por la imposibilidad de proyectar como objetivo en una situación determinada un movimiento. Y estamos hablando de situaciones diarias, no estamos hablando si bien hablamos de algunas cuestiones, ahí que introducimos algunas cuestiones teóricas que están buenas de entenderlas, estamos hablando de alguien que está sentándose en un restaurante, agachándose en su casa, subiendo una escalera, subiendo al colectivo. Esas son las situaciones a las cuales nosotros podemos dar una mano si la identificamos en el momento oportuno y a tratarlas o llevarlas adelante de manera eficaz. Tal cual, Seba. Y bueno, y acá se lo dejamos a modo de título y también de inquietud a los colegas que están viendo, ¿no? Entonces, tal vez el kinesiólogo, el fisioterapeuta debería estar entrenando situaciones, entrenando acciones motoras y no movimientos, ¿no? Exactamente, que se relacione más ese movimiento con la situación que lo rodea, más que con el movimiento en sí. Exactamente. Bueno, y antes de abordar la parte biológica y mostrarles cómo se conectan estas redes cerebrales, aprovechamos para invitarlos a los colegas que están visualizando a un curso online que vamos a estar dando este próximo fin de semana, 5 y 6 de septiembre,
y un segundo encuentro en octubre sobre todo esto que estamos hablando. Vamos a profundizar sobre todo en herramientas diagnósticas y recursos para las sesiones diarias que tengan con sus pacientes, ¿sí? Un enfoque clínico desde la psicoterapia cognitivo-conductual, pero también con un enfoque transdisciplinario con Sebastián y con todo nuestro equipo de trabajo junto a Fede. Así que los invitamos, está dirigido a todos los profesionales de la salud que les esté interesando y que necesiten más recursos y más herramientas para abordar esta temática. Entonces, si les parece bien, chicos, vamos a comentar un poco desde lo biológico, que a Sí, veces uno piensa cuando habla de estas temáticas y desde los enfoques también con el que hoy está en bastante auge dentro de la fisioterapia, de la kinesiología, este enfoque biopsicosocial, que muchas veces nos perdemos en lo psicosocial porque es sumamente importante, vemos la necesidad y a veces no hacemos tanto hincapié tampoco en lo biológico, que nos da muchos recursos también para entender lo que está pasando. Por ejemplo, en este video que están viendo, acá lo que estamos observando es una tractografía que nos está marcando la amígdala cerebral, que para los que no recuerdan tanto la parte de neuroanatomía, la amígdala era una región que estaba dentro del lóbulo temporal, ¿sí? Que acá lo vemos, muy cerca del hipocampo, y esto tiene una relación crucial para el sistema límbico, que es el sistema donde se procesan las emociones, porque en parte está conectado con otras redes que tienen que ver con. Ahí se acaba de ir la presentación. Bueno, continúo. Que tiene que ver con lo que denominamos lo que son las redes atencionales, ¿sí? Esto es sumamente importante y tenemos que tenerlo más que en cuenta porque nosotros tenemos redes, Fede, decime, usted desde el punto de vista cognitivo-conductual, que maneja mucho los focos atencionales, nosotros tenemos redes que nos llevan el foco de nuestra atención hacia puntos específicos amenazantes, ¿no es así, Fede? por supuesto, digamos. Pienso en eso y pienso en el abordaje hoy tan en boga como mindfulness, como bueno, la meditación, ni hablar, que evidentemente han apostado a esos espacios, si querés, sinápticos, así, eléctricos, eh, dando respuestas durante muchísimo tiempo a problemas bien vinculados a esto, a una especie de atención selectiva al problema, a lo negativo. Eh, Ujú, y cuando uno piensa el impacto que tiene lo mental, ¿sí? En el sufrimiento y cómo cuánto de ese sufrimiento tiene que ver en donde uno pone la atención, ujú. ¿no? Evidentemente, claro, claro que sí, que la atención está recontra metida en el proceso. Y acá Ayer es, Seba decía sí. que no necesariamente es así yo entendí, Seba, que no necesariamente la atención es la única vía de solución a estos problemas. Hay hay serie de instancias como la planificación, que él seguro puedo hablar, que tiene que ver con la atención, pero no es solo con el tema de la atención donde uno puede abordar estos temas. Ujú, tal cual, y es un poco esto, lo que está contando Fede, también todo este sistema se va a ir organizando y nosotros tenemos recursos como lo que me comentaba Fede recién para intentar de trabajarlo, y la biología también nos muestra un poco todo esto, ¿no? Como la amígdala cerebral que les mostraba anteriormente y la región de la ínsula, que son partes muy importantes de nuestro sistema para censar información relevante de nuestro entorno, pero también interoceptiva, ¿sí? De nuestro propio cuerpo, está conectada con regiones de las redes motoras, específicamente con la corteza motora primaria, con la vía córtico-espinal. Entonces, tanto Fede como Seba mencionaron esto, ¿no? Que ante esa amenaza, ante esa situación puntual que nos puede resultar amenazante y que queremos evitar, nosotros tenemos que tener un comportamiento, y generalmente un comportamiento motor. Por eso esta vinculación que hay entre lo que es las redes motoras y las redes límbicas. Y hay herramientas desde lo cognitivo-conductual, que es verdad que no es todo manejar la atención, hay que hacer un enfoque integral, y por eso también estamos esto
hablando del trabajo de la transdisciplina, que nos parece tan importante, empezar a ver no solamente partes aisladas de este tipo de fenómenos, como puede ser la atención, o como puede ser el miedo, o como puede ser el dolor o el movimiento, sino integrarlo y trabajar con otros profesionales de manera transdisciplinaria. Total. Entonces, acá un poco a nivel biológico, la conexión del hipocampo, que esto es sumamente importante por lo que decía Seba anteriormente, que tiene que ver con la situación. Sí, el hipocampo eh, está en relación con el contexto emocional de ese recuerdo y además esta región que está en rojo acá es la corteza prefrontal ventromedial, que es un nodo dentro de nuestras redes cerebrales, sobre todo las redes en reposo, que ya seguramente en otra oportunidad podamos profundizar un poco más sobre esto, que está altamente vinculado a lo que es la percepción del miedo, a lo que es la percepción de la amenaza y de esa situación o de esas claves contextuales que nos parecen relevantes para el proceso por el cual estamos pasando, ¿sí? Y hay un cambio de la conectividad. Algo importante que tenemos que saber como fisioterapeutas, también que si bien la amígdala, el hipocampo, la corteza prefrontal ventromedial, entre otras regiones de que van conformando distintas redes, va cambiando a lo largo del tiempo si nosotros estamos pasando por un proceso fóbico, como puede ser el de la kinesiofobia. Esas redes se refuerzan y si no hay un marco, no hay una planificación terapéutica, probablemente empeore nuestra calidad de vida en parte por esta conectividad cerebral que está en relación o dirigida hacia esa situación fóbica. Ahora también hay evidencia que si nosotros mejoramos nuestra percepción, mejoramos nuestra forma, cómo nos desenvolvemos, nuestro contexto, esta conectividad también va cambiando a lo largo del tiempo, a lo largo de los meses, durante la recuperación física, y que lo tenemos que tener en cuenta porque nuestro trabajo impacta directamente sobre estas redes, ¿sí? Y entre más planificación y más recursos tengamos orientados en este sentido, seguramente mejores resultados tengan con sus pacientes o sus consultantes. Y bueno, Fede, ahora la pregunta que te hacemos bastante desde lo cognitivo-conductual, ¿qué hacemos? ¿Qué hace un fisioterapeuta con todo esto, por ejemplo? Primero ya esta imagen así tan gráfica, ¿no? La de si es un profesional que se agacha a darle el bastón a la señora, ya ese gesto, en principio va a ir marcando, digamos, cuál debería ser el clima motivacional y el clima terapéutico para que el abordaje sea lo más efectivo posible. Es prestar mucha atención al vínculo terapéutico. Eso no es menor, porque estamos hablando con pacientes que, en definitiva, gran parte de su atención está puesta en el miedo. Y cuando la atención está puesta en el miedo, el paciente busca señales de seguridad. ¿Y qué mejor seguridad que ofrecer un buen vínculo terapéutico? Siempre decimos eso. Entonces, en principio, prestar mucha atención al vínculo, sin duda. Después viene, y eso es como medio artístico, pero hay pautas, que es la idea del curso también, que podemos tener en cuenta para ver cómo prestar la atención al vínculo, primero. Segundo, después creo que en este sentido no es muy original, lamentablemente, pero también hay muchos trabajos muy actuales que hablan de que al final de cuentas técnicas conductuales como desensibilización sistemática, exposición en la imaginación, el modelado o el armado de tareas de autorregistro, escribir lo que el paciente siente o piensa y hace en esos contextos, tiene un efecto terapéutico todavía verificable y de gran tasa de éxito este tipo de intervenciones. Yo les decía que se vienen usando del año 1950 y antes también, porque vamos a hacer referencia a la meditación también. ¿Me explico? Que entonces hay un abordaje desde lo mental bien unido al movimiento, digamos. Entonces, técnicas como de sensibilización sistemática permiten que el paciente pueda evocar a nivel mental el movimiento. Es un proceso complejo, lento, pero les vuelvo a decir, estoy convencido que es una herramienta que puede usar el kinesiólogo, el profe, el entrenador, digamos. Es un abordaje de lo mental que no tiene dueño, sería.
Bien, tal Y cual. después, sí, sí, sí. Y después, bueno, nuevamente, esto que seguro va a tocar Seba, que es el armado de un planteo de objetivos, por más que parezca una herramienta que es para tal vez el deporte o para la vida misma, en los tratamientos bien basados en este tipo de abordaje cognitivo-conductual y centrados en fobias son fundamentales. O sea que tal vez hay varias sesiones antes de que el paciente se mueva, en el cual se aborda lo motor desde lo mental. Esa sería la Ujú. idea, a mí me parece. Bien, buenísimo. Sí, y también un poco esto de tener herramientas para valorar al paciente cuando llega al consultante, en qué momento de su recuperación está, ¿no? Desde lo mental Siempre, también, ¿no? exacto. Sí, el abordaje de lo que es un modelo de tratamiento que se conoce como que es en algún sentido transdisciplinar y transdiagnóstico de la entrevista motivacional, que permite hacer una especie de diagnóstico contextual, que es lo que ustedes siempre hablan, acerca de en qué momento, como vos decís, Lucas, está el paciente para el cambio. Ujú. Entonces son teorías que hablan de cómo cambian las personas. La entrevista motivacional en ese sentido es una herramienta súper útil y nuevamente es un modelo que desde sus autores ya lo plantea como transdisciplinar, que todas las profesiones vinculadas a la salud se Ujú. puedan hacer uso de la herramienta. Excelente, buenísimo. Y ahora también esto, ¿no? De que hablamos de la transdisciplina no lo escucho a Seba, que eso es raro. Lo tengo muy callado, lo tenemos muy callado, Fede, acá, Seba. Y me Estamos gustaría que hablando también, estamos hablando mucho, que nos cuente él cómo ve esto de la entrevista motivacional para un readaptador físico, por ejemplo, un preparador físico, y cómo se incluye en esto, Seba, en la planificación. Sí, sí, yo creo que ese concepto que también hoy está bastante presente de alianza terapéutica, de vínculo terapéutico, de relación, inclusive de una relación de empatía o de transferencia entre quien interviene y el consultante, como te gusta decir a vos, o el paciente ya le da un sentido y la necesidad de que ese vínculo no solamente sea un vínculo afectivo, sino que esté consolidado desde la posibilidad del conocimiento que tiene, obviamente, quien interviene en ese marco de readaptación o rehabilitación, con respecto a la posibilidad de que se genere un cuadro de kinesiofobia o no, hasta dónde va a Ujú. influir y cómo esto puede estar afectado por una sistematización del trabajo, o como propone el concepto de alianza terapéutica, un compartir con el consultante de objetivos a tener en cuenta, objetivos a alcanzar, alcanzables, específicos, cuantificables dentro de lo posible, y esto que también hace hincapié en el concepto de alianza terapéutica, de una planificación consensuada en base a las tareas a llevar adelante, para que el paciente también, yo creo que hoy está el discurso médico está muy traspasado por esto, ¿no? Son 30, 40 minutos de sesión y la sesión que viene vemos qué hacemos. Entonces, como una planificación y que el paciente o el consultante sepa que hay algo detrás de eso, que hay algo puesto, esa ciencia que tiene la persona que va a estar a cargo del proceso en el caso de guiarlo, y que precisamente es un guía de ese proceso, ¿no? Que el paciente tenga esta sensación de que esto está planificado para mí, conmigo, eso no es algo de poca significación, yo creo que determinante para el proceso. Que el paciente no solo sepa que hay una planificación a seguir, que está basada en aspectos científicos y en la experiencia de la persona a cargo o guía del proceso, sino que también vaya de alguna manera siendo informado sobre estos avances, que sean cuantificables dentro de lo posible y que Ujú. participe de eso, de la Claro. propuesta. Y también en esta dimensión de que los objetivos a veces pueden ser alcanzados o no, y también tener en cuenta a la hora de este planteo. Pero, a Ujú. ver, si no hay un vínculo en sí entre el paciente consultante y la persona que guía el proceso, ese proceso va a tener ya un talón de Aquiles presente en cada momento de la intervención. Entonces, hacemos hincapié en esto. Y yo creo que el planificar con sentido, que eso nos lo da, por supuesto,
los argumentos más académicos y científicos, hacen a que ese vínculo se consolide y pueda seguir adelante. El paciente sepa que alguien está trabajando sistemáticamente para llevar adelante el proceso y que no es simplemente una media hora de ver qué me acuerdo que hice la vez anterior y qué me acuerdo que me marca un protocolo de intervención. También pongo en juego esto del protocolo de aplicar una técnica. Si simplemente somos operarios de una técnica, ahí, bueno, ya hay una dimensión de lo afectivo y de lo emocional, que estamos viendo que en lo biológico impacta decididamente, en el que puede generar un cuadro de kinesiofobia, puede ayudar a que esto se consolide como fenómeno ahí concomitante de la problemática central, y hasta cómo podemos, de una intervención en este enlace afectivo con la persona guía del proceso, ir cambiando todo ese contexto. Ya no es el mismo contexto, ya no es la misma situación. Y antes hablamos de un movimiento en situación. Bien, entonces, hay un hincapié en esta cuestión. Inclusive poniendo en juego también lo que conocemos que hay como cuestionario de medición, esto que el cuestionario de Tampa, varios cuestionarios que tienen validación internacional, a la hora de cuantificar el nivel de kinesiofobia o los niveles de kinesiofobia que plantea ese paciente para saber si estamos en un nivel preocupante, en un nivel abordable, o un nivel inicial de ese miedo al movimiento en situación. Entonces, hay un montón de herramientas que nosotros estamos tratando de aunar, de combinar y sobre todo de presentar como algo planificado a la hora de ponerlo a disposición de ese consultante. Sí, también, Seba, esto de que no solamente los recursos nos sirven a nosotros, sino también al paciente para intentar de ver estos objetivos si lo estamos alcanzando o no, qué piensa la otra persona sobre su propio proceso de recuperación. Pero bueno, podemos estar hablando muchísimas horas sobre esto. Lo que sí me parece que estaría bueno como para que vayamos pensando que inclusive hacer una buena planificación con sentido para cada uno de nuestros consultantes, nos termina generando menos estrés a nosotros mismos, menos Totalmente. incertidumbre sobre el proceso y ahorramos mucho tiempo, porque parece a veces desde la fisioterapia o la kinesiología yo veo que es como que planificar es invertir mucho tiempo, al contrario, te ahorra muchísimos problemas que puede haber en el medio, te ahorra mucho tiempo con el trabajo con el paciente y a veces las intervenciones son muy simples. Si lo planificás bien, si valorás bien, la intervención a veces es sumamente simple y no está tan de esta manera ciega que como un poco lo que comentabas vos, de hacer técnicas por hacer o intervenciones por hacer, ¿no? Sí, el impacto que esto tiene en la adhesión al tratamiento también, ¿eh? El Sí, impacto que tiene la planificación, el compartir objetivos y tareas con el paciente y el instalar un vínculo de confianza. claro. Y esto por ahí lo traigo a colación de las experiencias personales clínicas que tengo. Inclusive tener una buena planificación con sentido, como está diciendo Seba acá también y como mencionaba Fede anteriormente, eh, nos permite tener mucha adherencia al tratamiento, sobre todo en los momentos que no va todo tan bien, ¿sí? Claro, Esto es fundamental, porque si no pasa que si va todo bien, estamos todos contentos, pero cuando algo va mal, esa adherencia, si no al tratamiento, si no hay una buena alianza terapéutica, está socavada. Entonces, bueno, pensar que la planificación nos permite sobre todo eso, cuando las cosas no van tan bien, que también sepa que nosotros esperábamos en cierto momento que pudiera pasar y eso le da más confianza al paciente. Y eso lo hablo de modo empírico también por la experiencia clínica que me pasa con mis pacientes. Y ahora, chicos, les pregunto, entonces, ¿a quién le corresponde esta temática? A ver, cada uno que defienda su disciplina. Fede, ¿qué pensabas? Me encanta la idea si querés, el conflicto. Podemos armar como una especie de, porque también tiene que ver con el trabajo. Acá hay mucho de las incumbencias, que es un tema súper importante para los psicólogos, para entender que también sentimos como esto que se habla de una invasión desproporcionada, digamos, de una disciplina en la otra, en donde, por ejemplo, tenemos dificultades en lo que es el deporte con el coaching,
que es un área de trabajo que no está clara todavía tampoco esto del deporte, y en kinesiofobia exactamente. Yo ya di un poco conté el final, expolié un poco. Para mí es algo que hay que pensarlo de la transdisciplina. Esto pero no me queda ningún tipo de duda. Por eso estamos haciendo lo que hacemos. Ujú. Bien, Sí, creo que también la pregunta es, a la hora de intervenir, si pongo a un paciente consultante en movimiento, no Exacto. es un tipo de exposición gradual, y sí, lo dijiste vos, Fede, anteriormente, o la herramienta de la entrevista motivacional, Exacto. o en parte el usar la imaginaria motriz como de sensibilización en particular. Son herramientas que están contextualizadas en una forma de pensar, en un paradigma, en una disciplina, pero que evidentemente todos abordamos. Entonces, si estamos hablando de una cuestión que habla estrictamente de movimiento, y por supuesto que va a tener que ver con el ámbito del profe, del redactador, del que se ocupa de eso. Nosotros también estamos, el kinesiólogo se ataja para que no entre el profe se ataja para que no entre el kinesiólogo, y en eso también entra un poco el psicólogo deportivo. Entonces, si bien por ahí no tenemos la posibilidad de un trabajo transdisciplinar, porque no compartimos espacio con esos profesionales, tal vez saber qué se está involucrando de lo emocional del paciente en mí, eso ya es una herramienta. Yo creo que eso es central. Porque sí. para sostener ese momento difícil que dice Lucas, y ahí está el suponer que el otro sabe de mi problema, ¿no? La confianza, lo que él generó con su planificación armada y compartida. Ujú. Sí, sí, y también esto un poco cuando hablamos de las incumbencias, que siempre digo en las formaciones, en realidad estudiar otras disciplinas, hacer formaciones con otros profesionales, también nos permite conocer mejor nuestros límites, ¿sí? Porque esto que dice Seba de abordar lo emocional, y la realidad es cuando estamos atendiendo a una persona con dolor o con kinesiofobia, y está tan patente este factor emocional, nosotros no podemos hacer como si no estuviera. Tenemos que tener herramientas para abordarla, que Claro. ya lo estamos haciendo. Entonces, Claro, si ya claro. lo estamos haciendo, qué mejor que formarnos con profesionales que están estudiando el tema, como son los psicólogos cognitivo-conductuales, que nos digan el protocolo a seguir es de tal manera o los pasos a seguir porque ya tienen experiencia en otras cosas y por ahí que podamos interactuar más en esto. Y conocer los límites, porque yo veo que muchos colegas, por ahí en el afán de resolver estas cuestiones por ahí más del campo emocional, no conocen sus límites personales, digo, ¿no? Y también se pueden meter en un lío bastante complejo en donde necesitamos la intervención en realidad de otro profesional para derivarlo. A nosotros nos ha dado muy buenos resultados, le digo a los colegas que nos están viendo, este trabajo transdisciplinario, que en lugar de restarnos consultas, nos aumentan las consultas porque tenemos más confianza en otros profesionales, hacemos más interacciones, más interconsultas, así que para mí siempre es una ganancia. Coincido, Así que, coincido. bueno, como para ir ya finalizando, como nos pasa siempre, acá eh, siempre estipulamos un periodo de tiempo y nos vamos un poco más porque nos apasiona hablar de estas cosas. Si les parece, vamos a comentarles un poco a qué nos vamos a basar o qué vamos a ver en la formación el próximo fin de semana. La realidad que vamos a estar abordando en principio la kinesiofobia en distintos aspectos clínicos, o sea, no solamente, como decíamos al principio, ver este tipo de fobia en el miedo al dolor o en el miedo al movimiento, sino cómo lo incluimos dentro de los distintos campos de la psicología, la readaptación física, la kinesiología, y qué recursos tenemos un poco para abordar esto. Acá Fede nos va a compartir algunos conceptos fundamentales de las terapias cognitivo-conductuales. Fede, no sé si querés comentar o acotar algo sobre el tema. Sí, no, claro, es como decía Seba ayer, la obsesión por los fundamentos, siempre. Entonces creo que es bueno hacer un repaso actual de lo que se entiende por terapia cognitivo-conductual.
Excelente, sí, sí, sí. Está muy bueno esto de la obsesión por los fundamentos, es que nos ahorran mucho trabajo después, mucho camino cuando entendemos bien estas cosas. El primer sábado, la formación son los sábados y los domingos a la mañana, de 10 a 14 horas, hora argentina. Vamos a estar viendo con Seba y Fede el sistema límbico y el proceso terapéutico, el rol del profesional en la adherencia al tratamiento, esto que comentaba Sebastián anteriormente, y como recurso, como primer recurso, que esto me parece súper interesante, que es la entrevista motivacional, que ya algo hemos introducido en este conversatorio. El primer domingo vamos a estar viendo las neurociencias clínicas, cómo se van acomodando estas redes cerebrales, cómo se van adaptando en función a reforzar muchas veces el miedo a ciertas situaciones, a ciertas tareas motoras determinadas, como hablábamos anteriormente. El impacto del catastrofismo en los trastornos de ansiedad y en las fobias, yo le aseguro a los que son colegas míos, fisioterapeutas, kinesiólogos, creo también, Seba, que en la adaptación física también impacta mucho esto, ¿no? De la ansiedad, ¿no? En saber más sobre ansiedad, sobre fobia, cómo impacta el catastrofismo en la reinserción, por ejemplo, deportiva o la reinserción de la actividad física, es sumamente importante. Y vamos a continuar, sí, abordando algunas cuestiones que tienen que ver con el dolor, pero desde el aprendizaje, ¿sí? Desde las teorías del aprendizaje, algo sumamente interesante para los profesionales, que veamos a esta experiencia de vida, que es la experiencia dolorosa, como un proceso de aprendizaje, y ver algunas herramientas como la activación conductual y algunos cuestionarios para empezar a valorar la kinesiofobia. La idea de la formación también es que ustedes puedan no solamente recibir contenidos teóricos y contenidos prácticos, sino que durante el mes que le siguen al primer encuentro, es que podamos ir interactuando junto a Fede, junto a Seba y con los profesionales que se sumen a esta propuesta, en cuestiones prácticas y clínicas que ustedes puedan ir practicando, ¿sí? Para que lo puedan llevar a cabo el mismo día que terminan de hacer el primer encuentro, que van a tener herramientas clínicas de valoración y de intervención terapéutica y supervisión también, y compartir experiencias clínicas con nosotros y con todo el grupo. Como último fin de semana, que va a ser en octubre, la idea es que podamos empezar a ver algunas cuestiones de diagnóstico diferencial en la kinesiofobia y muchas más herramientas, como la exposición gradual, que ya como fisioterapeutas, kinesiólogos y adaptadores seguramente algo han escuchado o incluso ya lo están haciendo, pero con los protocolos, también como en las intervenciones cognitivas conductuales lo plantean, ver distintos ejemplos clínicos que podemos ir abordando y no hacerlo a veces de modo instintivo, que veo que muchas veces pasa en el campo de la fisioterapia, sino tener fundamentos sólidos de cómo hacerlo y también cuál es el impacto neurobiológico y el impacto desde las teorías del aprendizaje. El neuropriming en la exposición gradual, esta intervención tan importante que es el neuropriming para el fisioterapeuta, es un antes y un después, se lo puedo asegurar, cuando vemos y aprendemos a utilizar algunas cuestiones de priming o de modulación neuronal antes de las intervenciones, durante o después, y esta herramienta que Fede comentó, que es la desensibilización sistemática para la rehabilitación física. Todo esto orientado al proceso de la recuperación física. ¿Mm? Y por último, vamos a estar viendo la reestructuración cognitiva en el tratamiento del dolor. Esto lo vamos a abordar con Fede y nos va a comentar cómo podemos trabajar desde la cognición, desde la mente, diría Fede, ¿no? Todo este proceso, cuando una persona está atravesando un dolor o un tratamiento para la recuperación de ese dolor. Y Aquietando la mente, una herramienta también que viene desde el campo de la filosofía oriental, que es sumamente importante. Hay evidencia desde las neurociencias también que nos pueden estar dando ciertos indicios de por qué
es importante abordarlo. Y por último, poder brindarles ciertas ideas de planificación y de programas de sesiones a sesiones para distintas situaciones clínicas que presenten kinesiofobia, ¿sí? La idea, como les decimos, nuestra idea siempre es no quedarnos siempre en lo teórico, en cuestiones meramente académicas, sino que podamos a través de esos fundamentos, como decíamos, que justamente estén fundamentando la práctica clínica de los profesionales que están trabajando con personas que están pasando tal vez por un proceso de kinesiofobia. Así que este es el recorrido un poco del programa. No sé, Seba, Fede, si quieren agregar algo más con respecto a esto. No, me entusiasmó muchísimo. Me da ganas de hacerlo. Muy, Bueno, muy claro, Lucas. te invitamos, Fede. Bueno, están invitados todos los colegas y algo que me gustaría también hacerle la extensión a la invitación, bueno, el canal se llama Neurociencia para Fisioterapeutas, pero la invitación también se la extendemos a los psicólogos, creo yo, Fede, que es fundamental que se involucren en este campo nuevo también, eh, Exacto. para trabajar con los kinesiólogos, con los fisioterapeutas, a los readaptadores físicos, a los preparadores físicos, Seba también, ¿no? Por supuesto, sí, sí, sí. Así que bueno, por último, sin agregar más nada, por lo menos desde mi parte, los esperamos al que se quiera sumar a esta nueva propuesta y muchas más que venimos desarrollando. El fin de semana que viene, el sábado que viene, comenzamos con esta formación y para más información nos pueden contactar a estas redes sociales para que les compartamos más desarrollo sobre la formación. Así que bueno, los esperamos. Gracias Fede, gracias Seba por estar como siempre. Eh, Gracias a ustedes, chicos. y bueno, Seba, no sé si querés agregar algo más, si no ya nos estamos No, despidiendo. un abrazo para todos e invitarlos a que sean parte de esta aventura. Siempre nos metemos en alguna aventura que nos apasiona y creo que varios de los profesionales van a estar cerca de esta posibilidad, de estas herramientas concretas para trabajar más allá de la aventura en sí. Bueno, un abrazo a todos y gracias por estar del otro lado.